Y luego dijo, escucha, Él será amable y querrá pagar. Entonces, tendrá que responder, juguemos. Y él dice, juguemos, vamos a jugar, pero no tiene que ver con eso. El príncipe Andrew, ¿sí? Eso es cierto, sí. Hay secretos que permanecen ocultos porque todos están de acuerdo en protegerlos, y luego hay secretos que permanecen ocultos porque aún no ha hablado la persona equivocada, porque la historia que vas a escuchar no es suave. De hecho, no es pequeño. Durante años, Sarah Ferguson no corrigió esta historia específica. Nunca se rió, nunca lo cuestionó en público. Nunca apresures a cerrarlo. Y en la vida real, ese silencio nunca es casual. La historia involucraba un yate privado, un príncipe real y una duquesa recién nombrada. 3 días juntos alejados del mundo y una supuesta consecuencia posterior. Una que pudo cambiarlo todo: un embarazo, un corte abrupto y un futuro reescrito antes de ser público. Sarah Ferguson conocía los hábitos de Prince Andrew, entendía los ambientes que él prefería y reconocía la ambición al verla, pues la había vivido durante décadas. Entonces, cuando Meghan Markle entró a la vida real años después, esta no era una historia nueva para Fergie. Era un viejo y cuidadosamente sellado, olvidado a propósito y nunca destinado a resurgir hasta ahora. Porque cuando la mujer que protegió el silencio deja de hacerlo, el pasado no se entierra, exige ser escuchado. Y aquí comienza la verdadera historia. Cuando Sarah Ferguson deja de proteger a alguien, importa que Figgy no necesitara explicaciones sobre la cultura del yate. Ella lo había visto de cerca mucho antes de que Meghan Markle entrara en escena. Ahora es donde la historia de Meghan y Andrew se vuelve más oscura. Muchos años después, Meghan relataría cómo conoció al príncipe Andrew por primera vez, sugiriendo que no lo reconoció, que lo confundió con alguien insignificante, un hombre sosteniendo el bolso de la reina. Para el público sonaba juguetón, inofensivo, casi encantador. Para Fergie sonaba imposible. Andrew no era oscuro ni invisible. No era un hombre que simplemente no reconocieras, especialmente para alguien que había estudiado a la familia real, conocido en círculos elitistas y luego se casó directamente en ellos. Más importante aún, Andrew no era un desconocido en los ambientes que Meghan ya conocía. Fergie entendió algo que el público no. El lenguaje de distanciamiento se usa cuando se necesita borrar la familiaridad, cuando la proximidad previa se vuelve incómoda, cuando la historia debe reescribirse para ajustarse a una narrativa más limpia. El cuento del ballet no indicó inocencia. Señaló separación, que suele ser necesaria cuando algo existió antes del inicio oficial de la línea de tiempo, de acuerdo a información que salió a la luz de manera discreta y se compartió en privado. El cruce entre Meghan Markle y el príncipe Andrew no fue teórico, fue físico. La cuenta los sitúa juntos en febrero de 2002 en un yate privado frente a la costa de Niza. Andrew era supuestamente un invitado VIP. Meghan supuestamente formó parte del grupo social a bordo. No era un barco lleno, no había infinitas cubiertas ni rostros anónimos. Todos sabían quiénes eran los demás y por qué estaban allí. Un testigo anónimo, transmitido por un tercero, describió un cambio rápido de atención al llegar Andrew. En poco tiempo, Meghan fue colocada supuestamente a su lado exclusivo. Poco después, se dice que se retiraron a cubierto. Según el relato, lo que siguió no fue una interacción efímera, sino varios días de aislamiento, comidas privadas y separación visible del resto del grupo. Al salir, la dinámica había cambiado. Los a bordo lo notaron, se habló de ello y la historia persistió en quienes la presenciaron, a pesar de que pasaron los años y las vidas avanzaron. Para Fergie, esta información no fue sorprendente. Fue confirmación de algo conocido, pero nunca mencionado. Porque algunas historias no salen a la luz cuando ocurren, salen a la luz cuando quienes los protegieron dejan de hacerlo. Lo más importante en historias como esta no es el encuentro en sí, lo que sucede después, de acuerdo con el relato transmitido. El contacto entre Meghan y el príncipe Andrew no terminó al regresar el yate a la costa. Hubo comunicaciones posteriores, seguido contacto y expectativa, al menos de un lado, de algo establecido. Sin embargo, Andrew regresó a Londres y, según se informa, hizo lo que ha hecho muchas veces antes. Se desentendió, las llamadas de Meghan no fueron atendidas, los mensajes no fueron respondidos. Finalmente, se instruyó al personal para bloquear todo contacto. Acceso, puertas cerradas, lo ocurrido ya estaba definitivamente en el pasado. Dentro de la dinámica real, esto no es inusual.
La distancia borra los problemas, pero aquí es donde la historia se profundiza porque el silencio no llegó sin más. De acuerdo al testimonio, Meghan intentó varias veces contactar a Andrew tras su regreso a Inglaterra. No casualmente, ni una ni dos veces, persistentemente, creía que él necesitaba saber algo. Esa información explica la urgencia y el silencio posterior. La afirmación es que Meghan creía estar embarazada. Si es cierto, todo habría cambiado, no solo personalmente, sino institucionalmente. Un hijo del príncipe Andrew fuera del matrimonio, un control externo, hubiera sido catastrófico y sin embargo las llamadas nunca fueron devueltas. Andrew no interactuó, no respondió. Él cortó todo contacto. Para alguien acostumbrado al acceso, ese rechazo habría sido absoluto. De acuerdo con la cuenta, sin respuesta y sin camino a seguir. Se tomó una decisión, la gestación no continuó y la comunicación cesó por completo. Sea cierto o no, esta parte de la historia explica algo que siempre ha estado oculto, no solo por qué terminó el contacto, sino por qué pudo haber surgido amargura. Si esta historia tuviera algo de verdad, explica décadas de silencio. El príncipe Andrew tendría todo el motivo para asegurar que esto nunca salga a la luz. Meghan tendría motivos para avanzar y reescribir su futuro, mientras que la familia real tendría motivos para enterrarlo completamente. No había fotos, sin papeles, sin testigos públicos dispuestos a declarar. Solo memoria. Los supuestos testigos eran jóvenes viajeros de mochila, huéspedes, no insiders con poder o protección. Y con el paso del tiempo, la vida siguió hasta que años después, Meghan volvió al mundo real por otra puerta. Ese es el momento en que este pasado se vuelve peligroso de nuevo, ya que la proximidad regresa y la historia resurge. Cuando la presión crece en familias poderosas, se sacrifican. Los sacrificios se hacen con cuidado, no emocionalmente, estratégicamente. Meghan Markle está en una posición singularmente expuesta. Está ligada a la historia real, pero no está protegida por ella. Ella no cuenta con generaciones de protección institucional. Ella no tiene inmunidad por linaje. Y lo más crítico, ya no sirve a quienes antes la defendían en la dinámica de poder real, lo que la hace prescindible. El príncipe William no tiene nada que ocultar. Su posición es segura, su historia es limpia, no hay ventaja allí. El rey Carlos, por otro lado, es cauteloso. Entiende la exposición, comprende lo rápido que se desmoronan las narrativas, pero incluso él sabe que batallas luchar y que piezas dejar caer. Meghan se convierte en la válvula de presión. La historia que se puede divulgar sin derrumbar el sistema, la verdad sacrificable para proteger estructuras mayores. Y Sarah Ferguson lo entiende perfectamente. Si se debe contar una verdad, la de Meghan es la más segura para empezar. No es un choque de opuestos. Es una colisión de espejos. Sarah Ferguson y Meghan Markle comparten más que cercanía con la realeza. Ambos comparten instintos y entienden el estatus. Ambos entienden el acceso, conocen cómo las relaciones se convierten en moneda y cuán rápido desaparece la lealtad al finalizar la utilidad. No son operadores sentimentales, son estratégicos. Durante años, Fergie cumplió su papel, se quedó cerca, se quedó callada. Ella mantenía apariencias y a cambio le permitieron permanecer. Meghan siguió un camino similar. Se alineó hacia arriba, cortó lazos hacia abajo y reescribió narrativas con cambios de circunstancias. La gente era valiosa hasta que no lo fue, útiles hasta que no lo fueron. La diferencia es de tiempo. Fergie aprendió las reglas a través de la pérdida, escándalo y supervivencia. Meghan creyó que las reglas siempre se amoldarían a su favor. Y esa suposición es donde todo se rompe, porque cuando dos personas con los mismos instintos se separan, el resultado no es emocional, es destructivo. Y cuando Meghan optó por la distancia sobre la diplomacia, no solo dejó de hablarle a una antigua aliada, ella activó a un testigo. Aquí es donde el papel de Sarah Ferguson se vuelve inevitable. Fergie no necesitaba pruebas, no necesitaba fotos ni declaraciones juradas. Vivía cerca de Andrew para comprender sus patrones. Conocía los ambientes que él prefería y sabía cuando se gestionaban silenciosamente las historias en lugar de enfrentarlas. También entendió la ambición de Meghan al reconocerla. Por eso este secreto permaneció oculto por tanto tiempo, mientras todos se beneficiaban del silencio. El silencio se mantuvo, pero el equilibrio cambió. Fergie ya no recibe protección de la institución. Meghan ya no goza de favor dentro de ello. Y Andrew siempre ha confiado en que otros carguen con el peso de su pasado.
¿Qué sucede cuando la única persona que sabe cómo encajan todas las piezas deja de proteger el silencio? Los secretos no desaparecen, esperan. Y cuando alguien con memoria, motivo y sin nada que perder, decide hablar indirectamente, el pasado no susurra, resurge. Y cuando sucede, la historia ya no es de rumores, yates o negaciones. Se trata de quién sabía y quién optó por el silencio. Y esa es la verdad que más teme la familia real.